Tengan todos buen día. El día de hoy nos corresponde la práctica número 1, pero antes de empezar vamos a dejar en claro algunos puntos. Pues, en primer lugar, decirles de que este es su área de prácticas de laboratorio, que también recordar de que el horario son los días domingos de 2 a 3:40 p.m. La asistencia va a estar aquí. También va a haber un link que lo va a redirigir a la asistencia. Recordarles de que siempre la tienen que marcar. Y aquí una pequeña descripción de lo que vamos a estar trabajando en el transcurso de estos meses. Vamos a realizar las prácticas correspondientes a esta cátedra. Vamos a ver todo lo que se ha referido a las clases. Y si podemos extendernos más, pues de igual manera nos podemos extender. En el transcurso de este ciclo, pues vamos a ver un poco sobre eh, el DDL, DCL, otro tipo de categorías de declaraciones, de comandos. También vamos a ver un poco sobre bases de datos relacionales, que en nuestro caso pues sería SQL Server, y también bases de datos no relacionales, que supongo que veríamos MongoDB. También vamos a ver minería de datos, si mal no recuerdo mencionó el ingeniero. Y además de eso, pues eso sería todo con respecto a los puntos a destacar. Aquí pues estaría la práctica, el día, el tema, indicaciones. Aquí estaría un PDF con una guía de lo que vamos a realizar, el código en GitHub de lo que hemos realizado en la práctica o de lo que vamos a necesitar. También en la asistencia y a su vez tendremos una tarea. Cada práctica pues vamos a tener una tarea. Entonces, empezando, vamos a hablar sobre TDL, que como su nombre lo indica, es un lenguaje de definición de data. Entonces, aquí tenemos la guía, tenemos una página de teoría, SQL es declaraciones. Tenemos la DDL con la que vamos a trabajar, que esta concentra más que todo las declaraciones de create, alter, drop, truncate y rename. Para el caso de SQL Server no existe una palabra reservada como tal llamada rename. Es por ello de que si nosotros vamos a buscar un poco sobre SQL Statements, vamos a encontrar de que, por ejemplo, hay otra categoría para el select. Aquí en los TCL hay otro más y en los DDL a veces nombran el rename y a veces no. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Lenguaje de definición de datos, o por sus siglas en inglés, DDL, como su nombre lo indica, está diseñado para definir y modificar la estructura de la base de datos, como tablas, índices y vistas. Para nuestro caso, pues vamos a tratar con tablas. Entonces, vamos a trabajar con estas sentencias. En SQL Server decimos de que no existe el rename como tal, pero existe un procedimiento almacenado que hace lo mismo. Entonces, empezando, básicamente lo que vamos a ver ahorita va a estar aquí en esta práctica, así que si usted vio el video, no es necesario que haga lo que está en este documento. Vamos a empezar abriendo nuestro SQL Server. Nos vamos a conectar. Vamos a crear una nueva hoja. Vaya, aquí vamos a crear una nueva base de datos para nuestro caso. Vamos a utilizar la palabra reservada create, database, y le vamos a ponerle company BD. Database, sería DB. Ahora vamos a poner un go. A su vez, vamos a utilizar esta misma base de datos. Si se preguntan para qué sirve el Go sirve para que al momento de que nosotros tengamos un montón de comandos aquí, pues se detenga a ejecutar uno por uno, primero luego y así no nos genere error al momento de ejecutarlo todo de un solo. Si yo ejecuto esto, todo, pues no tendría que haber problema, ya que primero se va a ejecutar esta línea hasta el Go, donde va a crear la base de datos y luego la va a usar. Aquí está que ya la hemos usado. Entonces, ahora vamos a crear una tabla para ir empezando con las declaraciones que vamos a ver de DDL. En este caso, pues vamos a ver el create y alter. Entonces, para crear una tabla, pues ya todos sabemos create.
eh, table y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner empleados. Vamos a empezar a añadirle datos a la tabla empleados. Vamos a empezar con el employee ID y esta pues va a ser nuestra llave primaria. Le vamos a poner int. eh, Podemos ponerle una restricción, en este caso not null, pero como va a ser automático, pues no es tan necesario. Entonces, no, se lo vamos a poner, le vamos a poner primary key y identity. Si nosotros le dejamos así tal cual, pues ya va a ir aumentando de uno en uno, pero nosotros se lo vamos a especificar. Aparte de esto, pues vamos a pedirle el primer nombre, first name, y el apellido, last name. Bien, ahora vamos a decirle que este va a ser un nvarchar. La diferencia entre varchar y nvarchar es que nvarchar va a agarrar caracteres un poco más extraños, pero y va a almacenar, va a ser más pesada al momento de almacenar las cosas a diferencia de varchar. Vamos a dar 50 y 50. Y aquí vamos a darle una restricción que sería not null, ya que no puede haber un empleado añadido sin un nombre y también sin su apellido. Aquí tenemos nuestra tabla, la vamos a ejecutar y pues ya lo tenemos. Hemos creado la tabla employees en Company BD. Ahora necesitamos, por ejemplo, supongamos que se nos olvidó añadir un campo. En este caso sería el campo de salario, ya que un empleado pues gana un salario. Para ello pues podemos añadirlo de esta manera, utilizando el create table y dándole la referencia de la tabla a la que queremos añadirle. Modificar en este caso, porque el alter siempre va a hacer referencia a algo que queremos modificar. Le vamos a ver de que modifica la tabla de empleados y que le añada una columna llamada salary. Y automáticamente al decir add, pues ya lo identifica que sería una columna y tenemos que especificarle el tipo de dato que esperaría. En este caso sería un decimal 18,2. Va a guardar dos, dos decimales a partir del punto. Ahora, vamos a también a dejarle una restricción que verifique de que el salario, esto está de más, pero también estaría bien siempre ir normalizándonos en que no esperemos tanto que el usuario sepa lo que tiene que hacer, porque el usuario puede aquí poner cualquier cosa, incluso salarios negativos, y eso sería deber de una persona, en este caso el programador, tener que verificar estos errores por parte del usuario. Entonces el salario tiene que ser mayor o igual a cero. En este caso, al darle el alter, bueno, vamos a poner go aquí. No afecta el que no le pongamos ni el punto y coma ni el go, pero se lo ponemos por buenas prácticas. Entonces ya se ha añadido, si aquí hacemos un select, le decimos from empleados, aquí ya nos sale la columna y si vemos, la columna sale al final, ya que al ponerlo de esta manera, pues automáticamente por default se va a ir a poner al final. Vamos a insertar datos para ver si esto funciona. Insert, y aquí me falta una into employee. Vamos a añadir, en este caso sería el first name, last name y el salary. Aquí vemos que no lo identifica, salary, pero no significa de que no se puede usar. Ahora vamos a insertarle los values, a ponerle María, un apellido López y un salario en este caso le vamos a poner -1. Bye. Intentemos insertar. Y vemos de que nos da un error, ya que como el check espera de que sea un salario mayor a $0, vamos a ponerle
350. Vamos a ver si nos deja insertar el dato y efectivamente nos deja insertar el dato. Bien, ahora vamos a... ¿Qué pasa si nosotros queremos mover este salary a otro lugar? Por ejemplo, o sea, al momento de crear la tabla nosotros esperaremos de que el salary, un ejemplo, esté después del ID, primero que el nombre. No tiene sentido, pero es por efecto del ejercicio. Nosotros, si simplemente queremos mostrarlos con un select, pues ya fácilmente podemos ordenarlo, ¿verdad? Al darle select podemos poner primero el salario, luego el first name, luego el last name. Pero para efectos de que queremos de que la tabla sea así, ya es diferente. Una de las opciones que tenemos pues es crear una nueva tabla provisional, pasarle los datos de la tabla que, en este caso de esta tabla, de la tabla antigua, digámoslo así. Luego borrar la tabla antigua y renombrar la tabla provisional como estaba la tabla antigua. Entonces, para hacer uso del drop y del rename, vamos a hacer esto. Entonces aquí lo vamos a especificar, uso del drop y rename. Entonces vamos a crear una nueva tabla llamada employees new, con la única diferencia de que va a contener todo esto y el salary junto con su restricción va a estar en este lado. Y aquí lo tenemos, podemos crear la tabla y se creó correctamente. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para pasarle la información de la tabla anterior a la nueva tabla? Para ello, nosotros vamos a hacer un insert en donde los valores van a ser un select. Ya lo vamos a ver que es un poco extraño, pero se va a entender. Entonces, en este caso, teníamos la tabla ya creada. Vamos a hacer el insert into y vamos a decirle a la nueva tabla. La tabla pues va a esperar los valores de Employee ID, de salary, de first name y de last name. Vaya, ahora, en este caso pues ya no le vamos a poner value, sino que le vamos a hacer un select y aquí le vamos a pasar el Employee ID. Bueno, primero voy a poner el por para que me lo dé automáticamente y el from employees, que es de la tabla antigua, ahora sí. Era el Employee ID, era también el salary. En un select no importa cómo mandemos a llamar los datos, entonces a pesar de que el salary en employee está de último, no importa si yo lo mando a llamar de segundo. En este caso necesito que esté de segundo porque así está aquí, lo hemos puesto de esta manera aquí. Entonces salary también sería el first name y el last name. Y ya lo tenemos. Ahora, si ejecutase esto, voy a tener un error. Vaya, el error que da aquí es porque estamos intentando ingresar IDs en una columna que se supone que ya los pone por defecto. O sea, que ya los pone automáticamente e incrementadamente en uno en uno. Entonces, para ello tenemos como que desactivar la propiedad de la identidad de esta columna, o sea, de la columna de la llave primaria de la nueva tabla. Y para ello vamos a hacer uso de estas palabras reservadas y es set identity, eh, insert, y la vamos a pasar la tabla y la vamos a poner on. Esto no siempre se utiliza, pero si algún día ustedes lo llegasen a utilizar, está bien recordarlo. Entonces ahora vamos a intentar hacer el insert y vemos de que sí, se ha hecho el insert correctamente. Ahora, como hemos desactivado la propiedad de la identidad de esta columna,
ya no se van a poder guardar de manera automática e incrementando de uno en uno, ¿verdad? Entonces tenemos que volverla a activar. Para ello le vamos a dar off. Y de esta manera ya podemos volver a almacenar datos añadir registros en esta nueva tabla sin que haya algún problema con la llave principal. Entonces, ya hemos pasado los datos de la tabla antigua a la tabla nueva. Ahora vamos a borrar la tabla antigua y para ello vamos a utilizar la palabra reservada drop table. Y hay que tener cuidado ya que si nosotros nos confundimos y da la casualidad que ponemos drop database y le pasamos el nombre de nuestra base de datos, pues existe la posibilidad de que también la eliminemos. Y pues no creo que alguien se confunda y pase table a Database, pero es necesario también considerarlo. Y le vamos a pasar el nombre de la nueva tabla, employed, y esperemos de que se borre. Y ya la hemos borrado. Ahora, si esta tabla, por ejemplo, estuviese relacionada con otra tabla, pues nos daría error, dependiendo de cómo se han hecho las, las referencias, ya que una referencia pues puede estar asegurada de cierta manera o se puede eliminar en cascada. Hay maneras de cómo establecer una referencia y eso lo vamos a ver más adelante. Hemos eliminado la nueva tabla, ahora queremos renombrar esta tabla de Employees New a que se llame nada más Employees, ¿verdad? Para ello tendríamos que utilizar el rename, que sería una palabra reservada, pero para nuestro caso, mala suerte o no sé cómo decirlo, no existe esa sentencia como tal en SQL Server, sino, sino un procedimiento almacenado llamado SP rename. Y aquí este SP esperaría dos parámetros, el nombre de la tabla a la que queremos renombrar y el nuevo nombre de cómo queremos que quede. Para nuestro caso sería employer. Entonces, si ejecutamos esto, se ha hecho correctamente y nos damos cuenta de que esta tabla ya no se llama employees new, sino employees normal. Si no hubiese eliminado la tabla anterior, me hubiese lanzado un error porque ya existe una tabla llamada employer. Por eso tuvimos que eliminarla antes. Ahora, este SP, si nosotros nos vamos a nuestra base de datos y nos vamos aquí a la parte de programabilidad y procedimientos almacenados aquí, tenemos, perdón, era aquí a los, en company, ajá, a los procedimientos almacenados del sistema. Vamos a ver de que tenemos un montón de procedimientos almacenados. Estos procedimientos almacenados no los he hecho, sino que automáticamente se hacen cuando creamos la base de datos. Aquí tenemos el de rename. Podemos darle a modificar y vemos cómo está estructurado. Si nos fijamos en un procedimiento almacenado que contiene mucha información y por la cual pues se puede hacer el cambio de nombre. Esto, imagínense, solo para cambiar el nombre de una tabla, pues un montón de cosas aquí. Aquí podemos explorar y pues ver otros procedimientos almacenados. Ahora vamos a insertar una llave foránea en la tabla employer. Entonces, para ello tendremos que crear una nueva tabla y vamos a crear una tabla llamada países, país, en donde estaríamos almacenando un ID, el nombre del país con- y también para que vean de que no solo existe el tipo de dato, qué sé yo, varchar y cosas así, sino que se pueden poner otras cosas, vamos a poner la última fecha de modificación para tomar la última fecha de modificación, ¿verdad? Sería la de hoy. A poner un default, que esta también es una restricción. Y vamos a poner un método, este es un método, para que tome la fecha de hoy. Si nosotros, le pongo dos punticos más, es la costumbre. Si nosotros analizamos este método, pues este método toma tanto la fecha como la hora,
pero al momento de almacenar va a tomar solo la fecha, ya que nosotros estamos utilizando un date, no un date time. Ahora para el país, pues va a ser un nvarchar de 50, le vamos a poner una coma. Y aquí va a ser un int. Aquí le vamos a dar un not null, porque es necesario que exista el nombre de un país. Y de esta manera tendríamos nuestra tabla. La vamos a ejecutar. Y ahora, supongamos que nosotros queremos añadir un campo en la tabla de empleados, eh, un campo llamado Country ID, que va a contener una llave foránea de la tabla Country. Antes de crear el campo, tendríamos que crear un nuevo campo antes de añadir la llave foránea, perdón, tenemos que añadir un nuevo campo en la tabla empleados. Entonces, para ello, antes de proceder, primero vamos a insertar un registro, insert into country. Vamos a poner country para que no nos dé error. Y country values El Salvador. Ya añadimos un nuevo registro en country. Ahora sí, vamos a proceder a añadir la llave foránea. Recordemos de que nuestra tabla ya no se llama Employees New, sino Employees porque la hemos renombrado. Y le vamos a poner country y el tipo int. Y ya la tenemos. Si nosotros hacemos un select aquí, pues tendría que salirnos el country ID. Y lo tenemos como nulo, ya que el primer registro pues no contenía un país. Aquí vamos a hacer la referencia. Para hacer la referencia vamos a ir de esta manera. Alter table, la tabla a la que le vamos a añadir la referencia. Ahora, add constraints. Le vamos a poner aquí un nombre a la referencia. En nuestro caso, pues sería bueno de que le pusiéramos nombres descriptivos. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner emp y un guión bajo. Con, no es tan descriptivo, pero cuando nosotros creamos referencias así, de que, por ejemplo, aquí le damos reference, eh, foreign key y le pusiéramos la tabla, pues automáticamente nos asigna un nombre a la referencia y es como de la manera, tipo así, en donde aquí pondría employee, aquí country. Pero nosotros lo vamos a dejar corto porque después vamos a borrar esta referencia y no vamos a estar escribiendo el gran nombre. Entonces aquí le decimos de que es una llave foránea, foreign, en, gn, por ahí, aquí, y le decimos de que el campo que contiene la tabla employee va a ser country ID, que es el campo que creamos, y va a hacer referencia a la tabla country y específicamente al campo country ID. Esperemos de que al ejecutar no nos dé error y exactamente hemos creado la referencia. Si nosotros al crear aquí esta tabla le hubiésemos puesto aquí un not null, nos hubiera dado error porque ya hay un campo que está nulo. Entonces no hubiésemos podido añadir este campo con la restricción not null porque ya existe un campo nulo. O sea, ya hubiese existido un campo nulo y nos lanzara el error de que no, podrían existir campos nulos, entonces no se puede crear. Ahora vamos a proceder a eliminar
para volver a como estábamos antes, eliminar esta referencia. Esto es bien tedioso de estar creando referencias de esta manera. Es mejor crearlas de un solo aquí al momento de que creamos la tabla. Y otra cosa es de que siempre es como buena práctica crear las referencias al final, que no haya una referencia de un color ID aquí, otra ID aquí. No, eso daría problemas al momento de estar programando en aplicaciones externas, porque por lo general eh, estamos en aplicaciones como, qué sé yo, en Visual Studio vamos a crear objetos, que estos objetos primero se van a llenar estas instancias y luego nos van a cargar los siguientes datos, entonces nos van a salir como nulo. Entonces sería siempre correcto crearlas al final. Para eliminar la referencia, simplemente vamos a hacer alter table employees. Le decimos de que elimine la, esto, esta referencia que se llama fkmcom de employees country y nada más. Eso se ha eliminado. Ahora vamos a eliminar el campo también de la tabla employees, el campo que creamos que se llama country, alter table employees, drop column. Aquí hay que especificar la columna con la palabra reservada column y ponerle el nombre de esa columna. Country ID. Como ya la había eliminado, pues me dio ese error, pero sí, ya no la tendría que contener, como leí dos veces ahorita, y vemos de que ya no estaría. Bien, ahora lo último que nos queda por ver de los DDL sería el truncate. Ahora, el truncate, como dice la teoría aquí, lo que hace es empleado para eliminar todos los registros de una tabla. Ahora, nosotros tenemos dos formas de eliminar los registros de una tabla. Vamos a añadir más em, amarillas aquí, más de estos valores. Y si hacemos un select, nos damos cuenta de que tenemos desde el índice 2 hasta el 5 el mismo registro repetido. Ahora, una forma de eliminarlo sería con el delete, perdón. Sería de que alguien, por ejemplo, esté ahí, el junior esté trabajando con la base de datos y quería borrar un registro. Procede a darle delete, perdón, se le he puesto select. Procede a darle un delete from y no especificó y pone el nombre de la tabla. Si el junior viene y le da aquí, pues va a eliminar los cuatro registros. En este caso serían todos los registros que contiene la tabla. Y ahora, si nosotros queremos añadir nuevos registros, una de las principales diferencias con el truncate es de que el delete no restablece la tabla de manera total. Aquí vemos de que ya el ID empieza ya no desde uno, sino que desde 6. Entonces, esa es una de las ventajas del truncate, que el truncate nos permite eliminar los datos y también como restablecer esos valores del ID. Vale, ahora vamos a insertar datos nuevamente y si le damos un select, nos vamos a dar cuenta de que va a iniciar desde el número 1. Vaya. Otra de las ventajas que tiene utilizar el truncate es de que no se van a activar los desencadenantes, decíamos en el documento. Los desencadenantes son los triggers, que normalmente se utilizan para que se haga una acción antes de que se inserte un registro. Estos temas los vamos a estar tocando conforme pase el curso. Vamos a estar tocando los triggers y asimismo las diferentes formas en cómo se pueden ejecutar.
ya que esto de los trackers es un tema bastante curioso, porque nos permite, por ejemplo, hacer evaluaciones. Si nosotros, por ejemplo, queremos una evaluación de que un maestro no se repita en un horario igual, pues ahí podemos hacer la evaluación y decidir si se guarda el registro o no. Y con los procesos almacenados, pues algunos ya han trabajado en el ciclo anterior con procesos almacenados en unas materias y pues, pero no está de más volverlos a repasar y reforzarlos, porque en los procesos almacenados podemos hacer evaluaciones que nos permitan también decidir si algo se puede registrar o no. Entonces, esto sería todo con respecto a la práctica de hoy. La tarea pues ahí va a estar descrita y si tienen alguna duda pues pueden escribirme a través del campus y esto sería todo. Muchas gracias y feliz resto del día.